Hola a todos y bienvenidos a una entrega más del curso de programación básica en pseudocódigo con Paint. El día de hoy, les traigo una nueva temática y podríamos decir que la última que trataremos con este tipo de lenguaje de programación, esto dado a que con lo aprendido hasta ahora será más que suficiente para aprender un nuevo lenguaje con un poco más de realismo en el mundo de la programación, además de que con Paint, nos quedamos muy cortos para dictar contenidos avanzados. Sin embargo, aún nos quedaría pendiente esta clase, donde aprenderemos sobre la matemática de la programación. Anteriormente, ya hemos trabajado con cálculos matemáticos, pero, en definitiva, intenta comparar una suma o multiplicación simple, como la que vemos por pantalla, con un cálculo utilizando la ecuación de la resolvente, donde tendremos que sumar, dividir, restar y multiplicar al mismo tiempo. Un cálculo de mayor magnitud, a su vez, trae mayores complejidades. Podríamos decir que aprenderemos a calcular la resolvente en pocas palabras, pero más que eso, intentaré explicarles de forma sencilla las bases de las matemáticas aplicadas en el entorno informático. En la matemática, no solo encontraremos 4 operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, sino que también encontraremos a la potencia, la raíz, el seno, coseno, tangente, porcentaje, etc. Y también encontraremos términos algebraicos, donde encontramos a los llamados polinomios, funciones, ecuaciones, y demás. Pero para poder calcular a todos ellos, primero tendremos que entender cómo funcionan las 4 operaciones básicas, ya que, de cierto modo, sin ellas las demás no existirían. La suma y la resta son las más conocidas, y son las primeras operaciones que aprendemos incluso antes de asistir a una escuela. Pero, hay 2 formas de ver una resta y una suma. Cuando sumamos, nosotros tendremos un número A y un número B afectados por un término. Y el término es la forma en que se llama la suma y la resta. La expresión, dividir en términos, radica en tomar los números que estén a la derecha o izquierda de la suma o la resta, y tomar únicamente este valor. En esta operación, por ejemplo, tenemos un número A, un número B y un número C. ¿Sabrás por tu cuenta decir cuántos términos hay en el problema? Si dijiste que 3, estás en lo correcto. Nosotros, si tomáramos los valores por términos, obtendríamos los valores de A, B y C, respectivamente. Ahora, si nos damos cuenta, en los valores ya no hay un signo más afectando al número. Pero en realidad, este sigue encontrándose, solo que en reglas matemáticas un número positivo no es necesario representarlo con su símbolo, pero imaginariamente, el símbolo más sigue estando allí a su izquierda. Ahora, supongamos que el número B ahora está restando. Cuando acomodamos la operación notaremos que el símbolo de B ha cambiado a un negativo. Este mismo indica la resta. Aquí, si dividimos en términos, nos quedaríamos con los siguientes valores. ¿Y qué ha pasado? Cuando trabajamos con negativos, es recomendable, o más bien correcto, encerrar entre paréntesis el valor y mantener el símbolo negativo, ya que el número que es afectado es el que está a la derecha de A, ya que A está siendo afectado por una suma, o bien un positivo. Nosotros previamente dijimos que esto debía ser una suma, A más B más C. Pero hemos roto con esa regla, ya que ahora tenemos un número negativo. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Simple. Nosotros aún estamos sumando, aunque parezca que ahora tenemos una resta. Esto dado a que como B es un término, este también mantiene su valor junto a su símbolo, solo que es lo mismo decir A más menos B más C. Prácticamente, si tomamos una suma con una resta, automáticamente, el valor se quitará, y así es como decimos que existe una diferencia, o resta. La diferencia es una forma de llamar a la resta. Con esto podríamos concluir que, para sumar, se suma. Y para restar, también sumamos. De esta manera trabaja un procesador en terminologías simples. Cuando estamos sumando, simplemente agregamos los valores sin modificaciones, pero cuando una resta afecta a la suma, esta misma también se convertirá en suma, imaginariamente. Ya que las reglas de las matemáticas facilitan la expresión, a simplemente decir A menos B más C. Sé que hasta aquí parecerá todo un poco más complicado de entender, pero no te preocupes, recuerda que siempre tendrás en la descripción un link donde podrás contactarme para asesorías. Ahora, hemos entendido que la resta se opera sumando. Pero ¿qué pasa si sumamos repetidamente un mismo valor? Supongamos que sumamos 4 veces el valor de A, se nos haría tedioso obtener el resultado operando término por término, por lo que, gracias al matemático y filósofo griego, el señor Pitágoras, hoy en día existe una operación capaz de simplificar la suma repetida de un mismo número. Supongamos quiero sumar 4 veces el valor de A,
En vez de hacerlo a través de la suma, es lo mismo que hacer a multiplicado por 4. La simbología de la multiplicación tiene tres formas de representarse. La más común es una pequeña x, en otros términos, se usa un punto, y en la programación, la multiplicación se representa con el asterisco o estrella. En la multiplicación, conocemos al valor de a como factor multiplicando, y a b como el factor multiplicador. El resultado de este cálculo lo llamamos producto. Cuando multiplicamos, hay que tener en cuenta las simbologías del valor numérico. Si nosotros multiplicamos un positivo con un positivo, obtendremos un valor positivo. Caso contrario, si operamos un positivo con un negativo, o un negativo con un positivo, el resultado será negativo. En el caso de que multipliquemos dos valores negativos, nuestro producto o resultado será positivo. Esto podrán apreciarlo en la siguiente tabla, la cual podrán ver en el link que dejaré en la descripción junto con la bibliografía usada para este vídeo. Ahora podrás entender que, si sumas varias veces un mismo número, es más fácil multiplicarlo. Volviendo al tema de la suma y la resta, supongamos encontramos la siguiente situación real. Tengo dos valores sumando, en este caso, 2 más 4, y el 4 está siendo afectado por la multiplicación de 3, y el 3 está siendo restado por 6. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Inicialmente, debemos dividir en términos, donde siempre debe resolverse primero la multiplicación de los valores afectados. En este caso, 4 por 3, que como resultado nos da 12 positivo. Ahora, continuando con la operación, reemplazaremos y pondremos nuestro resultado. Ahora tengo una suma y una resta, ¿cuál me conviene operar primero? El orden de cálculo dice que primero se operan las multiplicaciones que encerramos entre paréntesis, luego las sumas y las restas, en el orden de izquierda a derecha. Por lo tanto, primero sumaremos 2 más 12 lo que nos da 14, y al 14 por último, lo restaremos por 6 que como resultado nos da 8 minutos. De esta forma, hemos resuelto una operación combinada. En el caso de que multipliquemos, por ejemplo, menos 5 por 8, el resultado nos quedaría menos 40. Y si ambos fueran negativos, el resultado quedaría en positivo, ejemplificando lo antedicho en la tabla. Ahora, si en vez de multiplicar, yo quiero tomar un valor a y partirlo en partes. Para este tipo de operación, existe la división, que consiste en partir determinada cantidad de veces un valor en partes iguales. Por ejemplo, yo tengo una barra de chocolate, y quiero compartirle a mi amigo. Si dividimos 1 entre 2, como resultado nos quedaría media barra de chocolate para cada uno. La división consiste justamente en dividir en partes un valor total determinado. Seguramente en la escuela conociste el ejemplo de las cajas, pues es la representación de cómo trabaja la división. En este caso, no entraremos en detalles, pero sí vamos a entender cómo funciona una división. Existen tres formas de representar la operación de una división. En la programación la conocemos como una línea diagonal, en otras ocasiones se la representa con dos puntos, o de forma fraccionaria, de las cuales ya hablaremos más adelante. Las partes de una división se encuentran construidas por el dividendo, el cual es el número que será dividido. El divisor, el cual es el valor por el cual dividiremos al dividendo. El cociente, el cual será el resultado de nuestra división, y el módulo, resto o residuo, es la parte que nos queda de la diferencia o resta del dividendo. Ahora, para calcular la división, tenemos que seguir estos pasos. Primero construiremos la siguiente base, donde podremos calcular la división. Dentro de este marco, colocaremos el divisor, y a su izquierda, el valor a dividir, es decir, el dividendo. Ahora, para dividir, por ejemplo, 10 por 5, debemos encontrar un número que multiplicado por el divisor, nos dé un valor exacto o aproximado a este. En este caso, el 2. Ya que 2 por 5 es igual a 10. El 2 irá debajo del divisor, y el resultado de la multiplicación, debajo del dividendo, luego restamos estos valores. 10 menos 10 nos deja como resultado 0, por lo que decimos que es una división exacta, ya que la resta no nos deja ningún resto, o, mejor dicho, que nuestro resto es igual a 0. Ahora, probemos otra situación donde provocaremos una división inexacta y cómo debemos procesarla. Supongamos que ahora dividimos 5 entre 2, mi cociente será 2, ya que 2 por 2 es igual a 4. Restamos, y nos queda como resto 1, pero ¿cómo puedo seguir dividiendo si ya no tengo más valores? En estos casos, entramos al grupo de valores decimales, donde encontramos los valores con coma. Para seguir dividiendo, pondremos una coma al lado del cociente, y podremos agregar ahora cuántos ceros a la derecha del resto hagan falta para concluir la operación. En este caso, si a nuestro residuo le colocamos un 0, nos queda 10,
y ahora podremos seguir dividiendo normalmente hasta que nuestro resto sea 0, solo que ahora, esta división es inexacta al tener que optar por usar los decimales. Ahora, pondré el cociente 5, ya que 5 por 2, me deja como resultado 10, y la resta de ambos valores me da como resultado 0. Por lo que terminamos la división. Seguramente, en tu escuela habrás visto este tipo de contenidos, pero no de una forma tan tediosa. No te preocupes, podrás asistirte con este vídeo siempre que sea necesario. Para finalizar, veremos un último detalle a tener en cuenta, el cual consiste en las unidades de los números. ¿Qué son las unidades? La unidad nos sirve para poder operar los valores en orden, ya que, de lo contrario, si realizas cálculos manuales, podrías llegar a confundirte. Es un consejo útil si no has trabajado con operaciones matemáticas complejas aún o sueles confundirte mucho. Para adaptarnos mejor a la realidad, utilizaré ahora un fondo cuadriculado para simular las hojas que suelo usar yo para realizar cálculos matemáticos. Primero, conoceremos cómo se divide un número, en este caso tenemos el 1, el 10, el 100, el 1000 y el 10.000. El valor 1 se compone por el grupo de las unidades, donde es un término independiente. Ahora, en el 10, nosotros tendremos al 0 como una unidad y el 1 como una decena. Las decenas son la forma de llamar a una unidad de 10. Luego, en el 100, tenemos la unidad 0, la decena 0 y la centena de valor 1. Luego, en el 1000, tenemos la unidad, decena y centena en 0, y el millar en valor 1. Y, por último, en el 10.000, tendremos desde la unidad hasta el millar en 0, y las decenas de millar en 1. Por hoy, esto será todo. En el próximo vídeo empezaremos a trabajar con otros términos matemáticos más complejos, pero para no hacer largo y aburrido el vídeo, es mejor dejarlo por hoy hasta aquí. Nos vemos en la próxima entrega. Recuerda que puedes dejar tus dudas en los comentarios donde a la brevedad se intentará responderte. En caso de que desees conservar privacidad, también puedes comunicarte con un formulario de Google cuyo link encontrarás en la descripción. Sin más, hasta otra.